3 cortos años, algo que se queda en una broma si lo comparas con ser fan de Frank Ocean y esperar un nuevo álbum de él. Al lío, cualquier famoso tiene etapas de más popularidad y etapas de menos, especialmente los raperos, que cuando están a punto de lanzar un álbum están en entrevistas, eventos, directos con streamers, pero una vez que lanzan el proyecto prácticamente desaparecen, ya que la discográfica ya tiene planeado cuál será el siguiente. Es un ciclo que se repite, pero desafortunadamente hay raperos que no consiguen formar una fanbase y acaban siendo olvidados. Así que en este vídeo os traigo a 10 raperos que tuvieron un momento de popularidad y no supieron mantenerse, otros que prácticamente han dejado la música y algunos que han intentado regresar pero no les ha ido demasiado bien. De cada uno os contaré cómo se hicieron populares, qué creo que les pasó y qué están haciendo ahora. Esto es Raperos que fueron olvidados. Ugly God. ¿Quién no recuerda su canción Water y sus fotos de 2016 con una lagartija en la nariz? Y es que realmente fue uno de los primeros raperos de la era de SoundCloud, gracias a sus letras graciosas y sin sentido, pero sobre todo pegadizas. Se pegó en el verano de 2016 y apenas tuvo 2 años de popularidad, llegando a estar en la XXL Freshman de 2017, donde muchos creen que fue de los mejores de esa edición gracias a su parte en el Cypher. Fue uno de los primeros que potenció ese estilo de rap ignorante que se llevaba desde 2016 a 2018, con raperos como Lil Pump, YBN Namir o Blueface. Y aunque su estilo era un poco más diferente, creo que el problema de ese estilo es que tenía caducidad. Y si no, preguntaros qué hacen todos esos raperos que acabo de mencionar. Lo último que se sabe de él es que se cambió el nombre a Feo, ya que dijo que tenía problemas legales con el nombre de Ugly God. Intentó regresar en mayo de 2023, pero solo 2 meses después de lanzar la que ahora mismo es su última canción, fue acusado de asesinar al padre de su mejor amigo. La familia del fallecido salió a acusar al rapero y a decir que no está cumpliendo condena porque él supuestamente es sobrino del juez Damon Reese. Casi 2 años después no hay más información que involucre al rapero en este caso, y lo único que dijo fue que no creyeran en las noticias que circulaban sobre él. Skinny from the Nine. Puede ser el que menos popularidad tuvo de los artistas que he seleccionado para este vídeo, y los veteranos del canal lo conocerán porque lo puse en las promesas de 2018. La verdad es que este artista pintaba muy bien, consiguió su primer mini hit, se le empezó a ver con otros artistas más grandes y supo crear polémicas y vídeos para que la gente hablara de él. Llegó incluso a tener el mismo manager que 6ix9ine cuando estaba en su prime, ya que Shotty quería montar una discográfica y manejar al completo a Tekashi, pero como este ya estaba firmado con 10K Projects no pudo hacerlo y lo intentó con Skinny, pero desafortunadamente su música dio un paso atrás y comenzó todo el drama. Justo cuando se juntó con este nuevo manager y pocos meses después de lanzar su canción más popular, se peleó con otro rapero promesa de 2018 llamado Squid Nice. En resumen, Squid hizo una quedada con sus fans en un centro comercial de Nueva Jersey. Skinny apareció por allí, ya que es su ciudad, e intentó llamar la atención de los fanáticos de Squid, lo que comenzó una discusión entre ambos. Solo 2 meses después de esto, fue arrestado junto a su hermano y a su padre por robo y agresión, ya que un amigo que dejó que viviera en su casa durante un tiempo le robó sus joyas y la familia fue a buscarlo. Estuvo un par de meses en prisión hasta que salió a finales del 2018 y lanzó el típico single que los raperos lanzan cuando son liberados. La verdad es que esa canción funcionó bien, pero tras esto sacaron un vídeo antiguo de un interrogatorio policial que le hicieron, donde en pocas palabras delata a otra persona. Esto dañó la reputación que tenía y no pudo remontar. Después solo vienen beefs con otros raperos como Almighty J, los Island Boys o No Jumper, que es uno de los medios más reconocidos de hip hop, sin olvidar los problemillas que ha tenido con la gente, como el famoso vídeo donde le pegó un puñetazo a un chaval por burlarse de él. O cuando en un restaurante un tipo fingió querer una foto con él para acercarse y empezar una pelea. Aún peor que eso, le intentaron robar las cadenas cuando salió de un club nocturno y recibió un disparo en la pierna. Afortunadamente fue llevado rápidamente al hospital y le colocaron unas varillas de metal en la pierna y se recuperó. Al ver que su fama estaba cayendo, le tiró a 6ix9ine por burlarse de la muerte de PNB Rock. R.I.P. PNB Rock. How dare you speak on that man, bro? You don't post your location. Never see you. Comenzó a entrenar boxeo para pelearse con un tipo llamado Terry Business y se reconcilió con No Jumper y Adam22, pero en este punto a nadie le importaba Skinny. A día de hoy sube vídeos sobre noticias de rap y hace algunos vlogs sobre su vida. También sigue sacando bastante música, pero como dije antes, ha perdido la poca popularidad que tenía y a nadie le importa lo que está haciendo en la actualidad.
Icy Narco, otra promesa de 2018 y otro conocido del canal que prácticamente se podría decir que se ha desaparecido. Icy apareció a finales de 2017 con un sonido que, aunque era muy similar a Lil Pump y el mumble rap que estaba empezando a sonar en Florida, se hizo un hueco en solo 6 meses lanzando música y pasó a conseguir beats de los productores de Florida más populares de la época y aparecer con raperos como Kodak Black, Trippie Redd, J. Cole. A pesar de esto, no paraban de compararlo, diciendo que era una copia barata o un nuevo industry plant que copiaba la fórmula de Lil Pump. Desde mi punto de vista, pienso que él tenía algo más que ellos, y era su voz cuando hacía temas melódicos, y sus estribillos, que eran de lo más pegadizo de aquella ola de raperos que surgió. Recuerdo que en 2020 dijo que iba a cambiar su estilo, porque estaba cansado de las comparaciones con Pump, y es verdad que se pudo ver que intentó cambiar su sonido en snippets que publicaba o en su último single hasta la fecha, que lanzó en 2021. Esta canción fue la primera y la única canción que lanzó en solitario después de acabar su contrato con la discográfica 10K Project. Su última etapa en este sello fue algo extraña porque mostraba videoclips y canciones que nunca acababa lanzando, y porque se rumoreaba que no le dejaban lanzar música de forma regular. No sabría deciros la razón por la que dejó de lanzar música, dado que realmente se le había motivado con su nuevo sonido. Él decía que iba a seguir lanzando singles para después lanzar la segunda parte de su primer álbum. Investigando un poco sus años de inactividad, solo he descubierto que tuvo una hija, por lo que lo veo motivo suficiente para tomarse un descanso de tu carrera musical, aunque la madre de su hija salió a decir en 2022 que no se estaba haciendo cargo de ella y que no solía enviar el dinero de la manutención infantil. También dijo que Icy le debe dinero a gente y por eso podría haberse alejado de los focos. Actualmente lo único que hace es aparecer en Instagram una vez al mes y publicar viajes y contenidos sobre una marca que ha creado recientemente, que al parecer le está yendo bastante bien y me alegro. También creo que ha estado haciendo algunos streams en Kick, pero no creo que sea algo con lo que vaya en serio. La verdad es muy desesperante ver cómo reaparece en Instagram para decir que vuelve y que siempre estuvo ahí, para que finalmente no lance nada y no vuelva a hablar del tema en meses. Cometa Thing. Para mí, la desaparición más rara de todo el vídeo, que aunque era un rapero que no estaba en su mejor momento, seguía teniendo buenos números. Cometa Thing fue una de las promesas más fuertes de 2018, que en apenas su primer año consiguió mucha relevancia en SoundCloud, y su mayor hit hasta la fecha en solo 2 años lanzando música. Este rapero fue de los que sí consiguió asentarse, porque desde mi punto de vista traía algo diferente a las demás promesas de ese año. Lanzó su primer álbum, que a día de hoy sigue sonando bien, empezó a ir a festivales, se hizo algunas colaboraciones, a pesar de no ser su fuerte. En 2019 su carrera dio un salto cuando fue elegido para la XXL Frisman, donde estuvo a la altura, para acabar el año con 2 nuevos proyectos de su serie de Bowski, en los cuales podemos destacar varios de sus hits como Solve the Problem o Nonsense. También creó su propio sello discográfico llamado Hench Mafia Records, pero no ha tenido nada de relevancia ya que no fichó a ningún artista. Se podría decir que 2019 fue su gran año y que supo continuar bien durante el año de la pandemia con 2 nuevos proyectos que tienen buenos números, aunque no consiguió sacar ningún hit de ellos. 2021 fue un año más tranquilo para el rapero, dado que solo lanzó 3 videoclips y su álbum homónimo, que no tuvo mucho impacto. Ya en 2022 se empezó a ver mucho menos a Cometa Thing, desactivando incluso sus redes sociales, hasta que apareció a finales del año con su álbum Bowski 5, que tampoco fue un éxito, pero que, como digo, tiene unos números decentes. Desde este lanzamiento el rapero se tomó un descanso, pero siempre decía que iba a volver con nueva música. Fue al inicio de 2024 que reapareció, pero no bajo el nombre de Cometa Thing, sino bajo el nombre de Frank Cole y con un sonido de rock alternativo o R&B de Reino Unido, ya que se mudó allí durante un tiempo. Tal vez se aburriese de su antiguo sonido y aprovechó que su contrato con Alamo Records se acababa con su último álbum para reinventarse musicalmente. Aún así, no comprendo por qué dejó todo tan repentinamente, y menos cuando seguía teniendo un montón de fans pendientes de él. Había gente que decía que se estaba volviendo un poco repetitivo, pero no fue algo tan serio como para abandonar una carrera musical. Ahora está a punto de lanzar su primer álbum bajo su nuevo nombre, que definitivamente le alejará del rap. Smokepurpp. Seguramente es el rapero más conocido del vídeo y uno de los más mencionados en el canal. Purpp se empezó a dar a conocer en 2016 junto a su amigo Lil Pump, que aunque no consiguió los números de este, le ayudó a empezar a lanzar música produciéndole y enviándole sus beats. Purpp fue otro de la ola de raperos de Florida de 2016 y 2017, que en menos de 2 años tuvo la escena del trap en sus manos. En 2017 lanzó su primer álbum de estudio llamado Death Star, que tuvo un buen recibimiento, y firmó con la discográfica Alamo cuando recién se creó.
Cabe decir que fue o estuvo a punto de ser el primer artista en firmar en el sello Cactus Jack de Travis Scott. Estuvieron haciendo música en el estudio, lanzaron un videoclip, apareció en su primer álbum y todo parecía hecho. From the first day, like, Todd signed me, I told him, I'm like, bro, I wanna end up at Cactus Jack, bro. Cactus Jack. No se sabe exactamente lo que sucedió con este tema, ya que nunca más aparecieron juntos, pero ambos siguen formando parte de Sony. Incluso se dice que Travis pudo haberle tirado en una canción lanzada en 2022. Le tirara o no, esto no es lo que determinó la caída o desaparición de Smokeport. Durante los siguientes 2 años consiguió acomodarse la escena con un álbum con el famoso productor Murda Beats, un álbum bastante decente y con buenas colaboraciones, y la esperada segunda parte de Death Star, que aunque no cumplió con las expectativas, yo lo considero una buena continuación. Yo diría que fue a partir de este momento cuando todo se le vino abajo. Lanzó su peor álbum titulado Florida Jeet, empezó un beef falso con Lil Pump diciendo que él fue quien realmente escribió Gucci Gang, se viralizó un vídeo de un concierto suyo donde no había prácticamente nadie y comenzó a lanzar un montón de colaboraciones pagadas que solo manchan su catálogo. No solo eso, sino que se viralizaron de la nada varios freestyles sobre beats reconocidos que hizo en una entrevista en 2018. I'm a motherfucking stoner. I'm a motherfucking boner. I got a motherfucking boner. Todo esto definitivamente acabó con su carrera musical y dejó de lanzar música en solitario a principios de 2023. Hasta hace unos pocos días que lanzó una nueva canción con videoclip con Lil Pump, donde se le ve algo cambiado. Veremos qué tiene planeado para el regreso y si finalmente consigue un buen retorno. Kid Tranks. A muchos os sonará porque era uno de los mejores amigos de XXXTentacion y porque forma parte de Members Only. También es de la ola de raperos de Florida, pero se pegó un poco después, justamente a principios de 2018, con esta canción que salió en Worldstar. En solitario se podría decir que ese fue su mayor hit, ya que la mayoría de sus reproducciones están en los álbums de Members Only. Tranks era otra promesa de las que tenían muchas papeletas, sobre todo por la variedad de estilos que tenía, pasando de agresivo a mumble rap o a un rap más melódico, y obviamente por el gran apoyo de X y Esquimas. Honestamente pienso que es un rapero que se acomodó y que no supo mantenerse. Apenas lanzaba nada y no consiguió aprovechar el escaparate que tenía gracias a X. Además, a Members Only tampoco le ha ido del todo bien debido a las polémicas que han tenido algunos miembros, su inactividad y la poca unión que muestran. Lanzó un álbum en 2020 y se tomó un descanso de 3 años. De alguien tuve que aprender. Durante este periodo donde no lanzaba música, no se le ocurrió otra cosa que mentir sobre tener cáncer de pulmón y haber recibido un disparo en la cara. Todo esto lo confesó en un directo de Instagram en 2022. First of all, I do want to apologize for what I said about me getting I did not get Él atribuyó estas mentiras a sus problemas con la adicción a las drogas y a la sensación de que su carrera estaba en declive, lo que le llevó a buscar algo de polémica. Kid recibió mucho hate por eso y se acabó disculpando con su familia, amigos y fans. A día de hoy sigue con más de 400.000 oyentes mensuales y sigue lanzando música, aunque no con mucha frecuencia. Jumex. ¿Quién no conoce a este peliverde que entró como un tiro en la industria a principios de 2019? Gracias a todos los canales que hicieron vídeos sobre él, especialmente los canales hispanos sobre rap, que lo posicionaron tan fuerte que incluso recibió muchas acusaciones de ser un industry plant. Algo que viéndolo con el tiempo me lo creo, por cómo apareció de la nada, por la calidad que tenían sus primeros vídeos y por la discográfica en la que estaba nada más empezar. Incluso se rumorea que viene de padres ricos que le ayudaron a conseguir ese contrato. Jumex llegó justo en la época donde las apariencias y las polémicas tenían más importancia que la propia música. No es que su música fuese mala, pero no considero que se mereciera tanta exposición para el catálogo que tenía. Su estilo musical era una mezcla de emo rap y punk rap, que a menudo era comparado con artistas como Lil Peep, Lil Xan o XXXTentacion. Aunque estos estilos no estaban en su mejor momento cuando llegó él, consiguió posicionarse gracias a ellos. Jumex no era un artista de polémicas, ya que no he recordado ni encontrado ninguna. Sí que es verdad que antes de la música intentaba llamar la atención con vídeos polémicos, como cuando empezó a gritar y en clase mientras gritaba Worldstar para que esta página le publicara el vídeo y ganarse su momentito de fama. A día de hoy aún cuenta con una discografía escasa, ya que en su mejor año solo lanzó un álbum y un EP. El 2020 lo empezó bien con una colaboración con Lil Xan, algo que los oyentes del emo rap esperaban, pero tras eso atravesó una etapa muy rara, en la que pasó desde un cambio de sonido haciendo algo más country a un cambio de nombre llamándose XOXO para intentar renovarse, pero en solo unos meses acabó volviendo al nombre Jumex. También durante esta etapa lanzaba toda su música en SoundCloud, aunque con el tiempo ha ido borrando casi todo. En la actualidad ha cambiado su estilo por completo. Lleva un año lanzando música en español. Y ahora parece que va a lanzar música R&B o pop, con un sonido bastante similar al de The Weeknd.
A pesar de esta etapa oscura que tuvo, creo que es un movimiento inteligente el cambiar el idioma de su música, el género o su nombre de artista, para intentar reinventarse desde cero cuando has perdido la notoriedad que tenías. Sinceramente no era un artista que escuchase demasiado y no me alegro de que haya caído, a pesar de que fuera un claro industry plant. Al menos durante el tiempo de popularidad que tuvo no se metió en muchos líos, como el rapero del que hablaré a continuación. Tokyo's Revenge, el que apodé en un vídeo como el nuevo XXXTentacion y que no supo mantenerse ni 2 años en la industria, por unas acusaciones que recibió, de las que luego hablaremos. Tokyo fue de los primeros raperos en pegarse gracias a TikTok. Empezó en 2018 a lanzar mayormente remixes de canciones reconocidas de rap hasta que a finales del año siguiente lanzó su hit Good Morning Tokyo. Su sonido se clasificó como trap metal y consiguió rápidamente una fanbase. Un montón de medios digitales comenzaron a hacer artículos sobre él, diciendo que era la mejor promesa y que tenía un estilo muy similar a X y Ski Mask. Esto obviamente, aunque no sea muy positivo, ayudó a potenciar su carrera, hasta que en febrero de 2021 empezaron a filtrarse supuestas capturas donde flipaba con chicas de 14 a 16 años, cuando él tenía 19 años, es decir, el año previo al que comenzó a lanzar música en SoundCloud. Lógicamente no puedo hablar ni mostrar mucho más de esto, porque el vídeo sería desmonetizado o bloqueado. Después de que todo eso saliera a la luz, se le ocurrió aceptar una charla en Discord para hablar sobre el tema, pero solo le dejó peor. On your 18th birthday, I'm going to your stomach. Yes or no, is that not grooming? That's who you saw. It's literally from when I was. Is that not grooming? Yes or no? I asked you a simple 1-2 question. Is that not grooming? Yes or no? And he left. Además, su discográfica Interscope Records estuvo amenazando a canales que hicieron vídeos sobre este tema e incluso algunos acabaron cediendo y eliminaron los vídeos. If the video wasn't taken down, his label was going to be forced to take legal action, bro. I took the video down because I'm not about to go back and forth. Aún así, el daño ya estaba hecho y la comunidad del hip hop y sus propios amigos le dieron de lado, incluyendo a sus oyentes, que bajaron de casi 4 millones a la actualidad, que tiene menos de 1 millón. Imaginaros ser la discográfica y fichar a este artista por miles o millones de dólares para que en un año se destroce él mismo la carrera. Acabando con él, deciros que desactivó sus redes sociales y estuvo un tiempo inactivo, pero como estaba en contrato tuvo que seguir lanzando, aunque como es obvio con mucha menos repercusión. Actualmente lleva inactivo desde marzo de 2023 y es otro de los que se la pasa diciendo que va a lanzar música pronto, pero que nunca acaba dropeando nada. Honestamente es un asunto muy complicado y es triste ver que estas cosas siguen pasando en la escena musical, pero sobre todo con los raperos. No es que me alegre de que haya salido mal parado, pero no sé, se lo buscó él mismo. Pop Hannah. A muchos no sonará este nombre, pero con solo escuchar una palabra lo recordaréis. Empezó en 2018 a lanzar música, pero no se lo tomó en serio hasta enero de 2020, cuando lanzó su primer álbum. Este álbum tiene la primera canción con la que se hizo un renombre gracias a TikTok. Pocos meses después de esto viene su hit Adderall, convirtiéndose en la segunda canción de pop en despegar gracias a la red social. 2 meses después Lil Uzi se montó en el remix de la canción, haciéndola despegar por completo y ayudándola a posicionar su nombre. Sin embargo, cuando todo le estaba yendo de maravilla, se filtraron papeles judiciales donde, según se informa, el rapero presenció una a los 14 años y cooperó con la policía, dando información sobre las partes involucradas. Esto fue lo que sentenció la corta carrera del rapero, ya que muchos raperos se hicieron eco de esta revelación y la etiquetaron como una gran violación del código de la calle. Entre ellos Lil TJ, que dijo que la edad no es una justificación para lo que hizo, o su nuevo colaborador Uzi, que pidió ser eliminado del segundo álbum de pop ya que aparecía en 2 canciones del proyecto. Una de ellas sí fue eliminada, pero el remix de Adderall no fue tirado debido al éxito que estaba teniendo en solo 10 días desde que fue lanzado hasta que se publicó esta información. En consecuencia, la mayoría de gente dejó de escuchar su música y los raperos le dieron de lado. Lo primero que dijo él sobre este tema fue decir que los papeles eran falsos, pero luego aclaró un poco más el tema en una entrevista. Them cops weren't never supposed to question me in the first place. They lied and said that they got consent from my mom to talk to me. If you don't tell us what happened, we're gonna lock you and your mom up. It was really saying this shit to a 14-year-old trying to get information. I still got that in my mind till this day, bro. Desde mi punto de vista, entiendo que se quieran ver alejados de eso por lo que significa el rap, pero no lo veo del todo justo, ya que simplemente tenía 14 años y sus letras nunca han sido sobre la calle y lo que conlleva. En la actualidad hay artistas que han hecho peores cosas y siguen sonando como si nada. Después de esto siguió con su carrera sin mucho éxito, lanzando la segunda parte de su hit y probando nuevos sonidos, pero sin muchos resultados, puesto que se mantiene con alrededor de 300.000 oyentes mensuales.
Kid Buu, otro conocido en el canal y otro rapero que caló rápidamente en la comunidad hispana por sus polémicas y por los vídeos que hicimos sobre él. Este rapero fue otra promesa de 2019 que llegó a la industria mintiendo en prácticamente todo. Mentía sobre su nombre real, mentía sobre su edad e incluso aseguraba que tenía un clon, que fue lo que más controversia creó. Empezó a rapear en 2011 bajo el nombre de Humongous the God, que en español sonaría como El Dios Enorme, y consiguió posicionarse muy bien en la industria alrededor de 2016-2017, llegando a colaborar con Migos y lanzando una mixtape hosteada por DJ Khaled. En 2018 decidió cambiarse el nombre a Kid Buu y la estética agresiva que tenía a una más colorida, como se llevaba en aquellos años en el rap. La primera vez que causó polémica bajo su nuevo nombre fue cuando su canción Dead Roses fue comparada a la canción Wanted You de Nav y Lil Uzi. La gente le acusaba de haberle copiado el flow a ellos y él salió a desacreditarlo de esta forma. We see this shit 7 months. Yeah. 2 years, bro. 2 years, sound familiar? Lo que el genio hizo fue cambiar el audio, la portada y el título de una de sus canciones de 2016 para hacer creer que la lanzó primero. O más fácil, utilizó el clásico inspeccionar elemento para cambiar el año. Realmente era un rapero que solo vivía de polémicas. Su música apenas tenía reproducciones y a día de hoy su canción más popular solo tiene 10 millones de reproducciones. Eso sí, en dar de qué hablar era el mejor, como cuando se enfrentó a Trippie Redd acusándole de que le robó una canción. En resumidas cuentas, ambos se llevaban bien, aparecían públicamente juntos y hacían directos en Instagram, hasta que Trippie supuestamente le robó una canción llamada I Try que rehizo para lanzarla en su álbum. I Try, right? From his album. Now, the song I sent him was called I Try. And this is when I did it. Back in March. Play his right quick, and then we can play ours after. Al parecer Kid Buu le envió la canción meses antes para que Trippie se montara, pero Trippie le ghosteó y acabó lanzándola en solitario en su nuevo álbum con unos pequeños retoques. Él salió en directo a burlarse de Kid Buu y a decir que él tenía el beat original antes de que le enviara la canción, pero la verdad es que en este caso sí me creo a Kid Buu, y más cuando el tema fue eliminado del proyecto de Trippie por derechos de autor. Sé que está mal, pero me alegro de que Trippie le hiciera eso por toda la que estaba montando. Si estos dos temas no fuesen motivo suficiente para no tomarlo en serio, también afirmó que había escapado de una fábrica de clonación, que fue secuestrado y que casi le borran la memoria. Esto le atrajo una atención negativa y se convirtió en un meme en la comunidad. Si esto no fuera poco, para rematarle, se filtró que fue declarado culpable por robo, obstrucción a la justicia y abuso infantil en 2009. Diréis, ¿cómo que 2009? Pues sí, ahora tiene 37 años. Ya os dije que mentía con su edad, con el motivo de no parecer tan viejo al lado de los raperos de aquella época, que tenían entre 16 y 21 años. El tipo mentía tanto que hasta su exnovia salió a decir que era un mentiroso compulsivo y un abusador. Hablando de lo que está haciendo ahora, sigue haciendo vlogs en su canal de YouTube, algo que ya hacía desde que se pegó. También probó hacer música en español, pero sin mucho éxito. De vez en cuando sigue haciendo de las suyas, como cuando recientemente usó un croma para hacer creer que fue invitado al reconocido canal On The Radar para hacer un freestyle y presentar algunas canciones, o subiendo unas fotos para simular que había sido contratado de modelo en marcas como Calvin Klein o Balenciaga. También usó inteligencia artificial para hacer una canción con las voces de Future y Playboi Carti bajo su propio nombre. Escuchad esto. En fin, este es uno de los artistas que sí que hay que dejar en el pasado. Hasta aquí el vídeo, y antes de terminar me gustaría agradecer a todos los que durante estos años me estabais preguntando sobre un nuevo vídeo y dándome ánimos para el regreso. Era raro el día que no recibía un mensaje sobre que subiera un nuevo vídeo. Ya sabéis que por Instagram no le he bajado y sigo subiendo noticias diarias, las listas de Spotify que tuve que hacerlas de nuevo y el canal de Shorts que lo iré reactivando poco a poco. Si queréis que hable más en profundidad sobre algún rapero de este vídeo o una segunda parte, dejármelo saber en los comentarios. ¡Hasta luego!